es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Buenos días. Bueno, que el Señor los bendiga. Toscana a veces para mí es como un jeroglífico, tratando de encontrar la dirección, el barrio como tal. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo estar con ustedes en esta mañana, agradecida por su inmensa bondad y misericordia y también el amor de ustedes que hacen que todo esto también sea posible. Quiero invitarlos al libro de Hechos, capítulo 20. La sección que vamos a trabajar en esta mañana es del versículo 17 en adelante. Y hoy me han contado que hoy están celebrando el Día del Pastor. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros y que Él alumbre nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que nosotros somos para que la palabra produzca en nosotros fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti en esta mañana, agradecidos, porque el solo hecho de estar vivos ya es un milagro, Señor. Hoy te adoramos, te exaltamos y glorificamos tu nombre por tu inmensa bondad y misericordia. Señor, nos presentamos delante de ti creyendo firmemente en tu palabra, y tu palabra dice que el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad, y rogamos en esta mañana que alumbres nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras estructuras, nuestros pecados, nuestras herencias, nuestras genéticas y todo lo que nosotros somos. Nos presentamos delante de ti rogándote, Señor, que alumbres las mentiras y que podamos recibir tu verdad a través de la palabra. Desautorizamos en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, todo obstáculo, toda oposición que quiera interponerse, Señor, entre tú y nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un pastor digno de imitar. Y quiero precisamente sobre este tema trabajar en esta mañana. ¿Qué es un pastor y qué hace un pastor? Traté de pensar como en las características y estudiando me daba gracia, porque normalmente se esperan muchas cosas y entre otras quiero mencionarles algunas. De pronto usted le puede añadir un poquito más. Nosotros esperamos de un pastor, que sea administrador, es decir, el pastor es alguien que cuida, que también sea un maestro, que sea un consejero, que asista a la fiesta de cumpleaños, de los 15 años, de los matrimonios, de los sepelios, que ayude a buscar empleo a los hermanos, que esté en todos los servicios, que asista a todos los programas de la iglesia, incluidos las reuniones de damas, pastorea a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no se equivoque, que siempre esté buen genio, que nos cuente chistes como el pastor Nicolás, que ayude a los que están en pelea, a los que están en conflicto, que arregle divorcios y bueno, añádale todos los que quiera de ahí en adelante. Cuando pensamos en esta lista decimos, ¡ay, qué mundo de trabajo y de cosas para hacer! Cuando miramos la Escritura, pues encontramos algunas características y algunas cualidades que debe tener el siervo del Señor. Y yo quiero que en esta mañana miremos una de esos pastores que nos han modelado antes y que esperan que a la luz del Espíritu Santo nosotros imitemos sus pasos. Y un pastor después de nuestro Señor Jesucristo precisamente es el apóstol Pablo. Y el libro de Hechos, comenzando desde el capítulo 1, versículo 8, pues nos habla, ¿no? Que serán testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en medio de esa historia entonces el Señor llama a Pablo y Pablo termina siendo un pastor misionero, un hombre al que Dios ha llamado para establecer iglesias y llega a un lugar muy reconocido, muy famoso, con mucha oposición, con mucha idolatría y allí establece una iglesia y es la iglesia de Éfeso. Se queda durante 3 años organizando, estructurando, evangelizando, peleando, dice que aún contra las fieras, porque era una ciudad muy oprimida por los poderes de Satanás. Allí se adoraba la diosa Diana, había un gran templo y él tiene que hacer mucho trabajo allí. Pero como él cree firmemente en el sacerdocio universal de todos los creyentes, y el Espíritu Santo le está dando una orden de irse hacia otro lugar, se llega el momento de despedirse de la iglesia. Y en este capítulo que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a ir junto con Pablo a algunos recordatorios o algunos no negociables, por así decirlo, en la vida de un pastor. Y quiero que miremos entonces 3 no negociables en la vida de un pastor que a la luz de la palabra nos habla en esta mañana. Y miremos el versículo 17 que dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como ustedes se dan cuenta, llegó el momento de despedirse. Este es un discurso precisamente de despedida. Reúne a los ancianos de la iglesia y les dice que precisamente, y les da la primera característica sobre la cual queremos en esta mañana aprender. Y es que un pastor digno de imitar, lo primero que hace a la luz de la palabra, vive en pureza. Y es muy interesante que él se para, digamos, delante de su comunidad y les dice: ustedes saben cómo me he comportado estos años aquí. Ustedes son testigos oculares de mi comportamiento, de mi actitud, lo que nosotros llamaríamos en este tiempo el testimonio. Y es muy interesante porque esa vida en pureza dice: ustedes saben cómo me comporté, es decir, nada de mi vida ha sido escondido. Yo he sido una carta leída para cada uno de ustedes y ustedes pueden dar testimonio muy concreto acerca de eso. Y creo que una vida que vive en pureza, en primer lugar, es una vida ejemplar. Por eso él está diciendo: ustedes saben cómo desde el primer día que entré en Asia he estado con ustedes. Ustedes han visto mi comportamiento, han visto mis actitudes, han visto mi carácter y precisamente todo lo que yo soy. Para Pablo no era fácil decir eso. Ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, yo los invito en su casa, por ejemplo, a que lean desde el capítulo 7 en adelante, que Pablo, la primera aparición pública que hace es en medio de un asesinato. Ustedes recuerdan que cuando comenzó la persecución, el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, dice la palabra que le pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Él fue testigo ocular y lo más probable es que estuvo ahí incitando todo el proceso para que a Esteban lo mataran a punta de piedra. Pero no solo eso, cuando usted va al capítulo 8 encuentra que él era un hombre muy importante con una doble ciudadanía, la ciudadanía judía y la ciudadanía romana, y que él había pedido cartas para perseguir a la iglesia y que iba de pueblo en pueblo buscando a los que se decían ser del camino, los llevaba a la cárcel. Mejor dicho, él era uno de los más grandes perseguidores de Cristo y de su evangelio. Pero ahora es un hombre transformado por el Espíritu Santo. Ahora es un hombre que se expone delante de la gente y que ha estado ahí precisamente durante 3 años y por eso dice: mi ejemplo, ustedes lo pueden imitar. En otras cartas él dice: ustedes pueden imitarme a mí porque yo ahora sigo ¿a quién?
sigo a Cristo. Y por eso él es un hombre, y cuando miramos toda la historia de este pastor, nunca se le puede acusar y decir, ve, como tantos otros ejemplos en la Biblia, ¿no? O también ejemplos a través de la historia. No, ese pastor, a veces la gente dice, ese es un pastorcito, pero es un pastorcito mentiroso. Ese es un pastorcito que promete pero no cumple. Ese es un pastorcito que presta la plata pero no la paga, ¿no? Pablo está diciendo, ustedes saben cómo yo me he comportado. Yo he vivido en pureza en todo el sentido de la palabra y por lo tanto es una pureza ejemplar. No solamente es una pureza ejemplar, ustedes revisan ahí el versículo 9 que dice, sirviendo al Señor ¿cómo? Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. No solamente es una pureza ejemplar, es también una pureza servicial. Y de ahí algo que está precisamente resaltando aquí, y ese sirviendo es una acción que él nunca dejó de hacer durante esos 3 años, y dice que ese servicio al Señor tenía algunas características en particular. Una es la humildad, la otra son muchas lágrimas, quiere decir que había ¿qué? Sufrimiento, persecución, ¿cierto? De los romanos, de los judíos también. Cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, en alguna ocasión dice, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Quiere decir que él no solamente sufría asuntos externos, sino también dentro de la misma iglesia. Y el mismo versículo dice que sirve al Señor en medio de las pruebas que le han venido por las acechanzas de los judíos. Qué interesante, hermanos, por eso él lleva aquí precisamente una vida piadosa, una vida en medio de dar ejemplo a otros y de mucho servicio, un servicio humilde, un servicio en medio del sufrimiento, un servicio donde él está allí precisamente mostrando su carácter y modelándole a la iglesia que está naciendo en medio de esa ciudad, y es la ciudad de Éfeso. Ahora, cuando pensamos nosotros eso, decimos, bueno, como que le estamos solamente hablando al pastor. Una cosa interesante, hermanos, que sucede en este capítulo, nuevamente, es mirarlo a la luz de todo el contexto bíblico, y es que una cosa de las que el apóstol hace es que aquí va a animar a la gente a entender que todos somos pastores. Y que todos somos pastores cuidándonos unos a otros, y todos somos pastores en el sentido en que Dios nos llama precisamente a que este es trabajo de toda la obra del Señor. Y creo que uno de los descansos y de los regalos que se le puede dar a un pastor precisamente es vivir una vida ejemplar, una vida piadosa, una vida en la cual la gente dice, ve, yo les estoy modelando a estas personas y por lo tanto están siguiendo mi ejemplo, y estas personas están allí siguiendo lo que yo les estoy enseñando a la luz de la palabra. Cuando el Señor me permitió a mí pastorear pues en Sabaneta, que la mayoría de ustedes saben, nos ganamos un hombre para el Señor. El hombre había sido durante 30 años un drogadicto. Y para la gloria del Señor, el hombre llegó, recibió al Señor y nunca más volvió a tener problemas de la droga. Eso es realmente una conversión sobrenatural. Pero él tenía una dificultad con algunos vicios con los que hizo el reemplazo. Y uno de ellos es que le gustaba jugar las maquinitas. Entonces yo comencé a observar que entraba a una cantina todos los días a determinada hora, y un día yo entré, cuando él entró, yo dije, ahora no sabía en ese momento qué era lo que él hacía, yo solamente notaba que él entraba todos los días a esa cantina, y cuando él entró yo esperé un momentico y me fui detrás de él. Y cuando lo veo es allá dándole a las maquinitas, y yo entonces llegué y me paré detrás de él y lo toqué. Y cuando él me volteó a mirar, el hombre casi le da un infarto. Y su reacción fue, pastora, ¿usted qué hace aquí? Yo le dije, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿por qué yo no puedo estar y usted sí puede estar?
Y claro, yo era conocida en el barrio, entonces toda la gente era paniqueada que la pastora había entrado a semejante lugar, ¿no? Y cada vez que él me veía, pastora, ¿usted por qué entró ahí? Yo le decía otra vez, ¿cuál es la diferencia? Tenemos funciones diferentes, pero posiciones iguales delante del Señor. Y no hay mejor regalo para un pastor que no tengamos que estar llamando a la gente y decirle, ve, hermano, nos han contado que usted cada 8 días va a determinado motel. Esas son cosas que un pastor nunca quisiera tener que vivir. Ay, no, es que este hermanito que es casado la pasa en la casa de la hermanita tal que es soltera y allá no saben qué pasa. Ay, hermano, mire, es que vinieron a decirnos que usted prestó un poco de plata y que no la ha pagado. Porque nuevamente, nosotros como iglesia del cuerpo de Cristo, todos somos pastores, todos somos llamados a cuidar, todos somos llamados precisamente a vivir una vida piadosa. Así como lo fue el Señor, así como lo fue Pablo, así como yo sé que son aquí los pastores porque los conozco hace muchos años, y en fe esperamos que toda esta iglesia también siga el ejemplo que se nos ha modelado. Amén. Lo segundo, vamos a ir a los siguientes versículos. Dice el versículo 20. Y como nada que fuese útil de rehuiros, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha allá de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las señales me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, ¿qué? A anunciaros todo, diga, todo el consejo de Dios. Lo primero que hemos visto es que un pastor digno de imitar vive en pureza. Y lo que creo a la luz de esta sección que acabamos de leer es que el segundo no negociable de un pastor digno de imitar es que predica la palabra. Si ustedes se dan cuenta, toda esta sección está diciendo, mire, yo nunca he rechazado predicar. Y predicar tanto públicamente o por las casas, o si tengo que ir a una sinagoga, o si tengo que ir a un teatro, porque recuerden que Pablo vivió en una época donde los teatros y los filósofos eran abiertos para hacer grandes debates, ¿no? Y que él entraba a todo lugar y que muchas veces de allá lo terminaban sacando, porque la doctrina de la resurrección, porque la doctrina de que solo hay un Dios verdadero, porque el hecho de que no adoraran a la diosa Diana era muy ofensivo para la comunidad de esa época, y por eso él tiene que vivir en tanto sufrimiento. Por lo tanto, un pastor tiene un segundo negociable, que no es tanto ir a fiestas de cumpleaños y de todas las cosas y arandelas que a veces le ponemos encima a los pastores, y gloria al Señor si la persona tiene la disponibilidad de ir, pero no se ofenda el día que él dice, no, es que tengo que ir a predicar, entonces no puedo ir a su fiesta, porque algunas personas se ofenden, ¿cierto? Porque un segundo no negociable del pastor es precisamente predicar, ¿qué? La palabra. No he rechazado, es decir, yo he estado aquí todo el tiempo predicando públicamente, pero también predicando en las casas, predicando en todo lugar, predicando a todo auditorio y predicando a pesar de los sufrimientos y la persecución. Ustedes se dan aquí cuenta. Ahora, ¿de qué está predicando Pablo? Pablo está, por ejemplo, predicando acerca del arrepentimiento.
A veces la gente cuando pertenece a una comunidad y en las iglesias se habla al arrepentimiento, del cambio, de la transformación, de la vida diferente, la gente dice, no, aquí hablan mucho de pecado, mejor me voy para una iglesia donde no me hablen, no me confronten, ¿no? Con mi humanidad. Pero precisamente un no negociable para un pastor es el que predica la palabra del Señor. Y es muy interesante porque él dice, mire, lo predico en todo lugar, se lo predico a toda persona. Pablo no está diciendo, ay, ese es alcalde, no le voy a predicar. Ay, es que ese es político, ay, es que ese no. Sencillamente él entendía que toda persona necesitaba la palabra y que por lo tanto él estaba dispuesto a hacerlo. Predicaba a todo público. Dice que a los gentiles y a los judíos, es decir, nadie se le quedaba por fuera. Y oportunidad que Pablo tenía era oportunidad que Pablo aprovechaba precisamente para predicar el reino del Señor. Ahora, creo que este es un desafío de igual manera para nosotros, ¿no? Recuerden que en esta mañana no solo los pastores son los pastores, sino que toda la iglesia también ha sido llamada para pastorear y cuidar las comunidades donde el Señor nos pone. Y a veces nosotros tenemos, ¿no? Auditorios exclusivos, ¿no? Por ejemplo, si usted encuentra a una persona que tiene una inclinación sexual diferente de la que es su género, a veces decimos, no, ese ya está condenado, ese ya no necesita, ese ya no le voy a hablar porque es que esos están muy cerrados, ¿no? O a veces decimos, bueno, los musulmanes, ay, qué miedo, eso nos llegan de pronto a matar. Fíjese que Pablo, ¿qué está diciendo? Yo le predico a todas las personas porque todos están necesitados del Señor. Y cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo como el primer modelo de pastor, el que dijo, alcen los ojos y miren porque la cosecha está lista, porque toda persona tiene que tener la oportunidad precisamente de conocer al Señor. Y el que dice, y también les predico la palabra a pesar del costo que a veces tiene predicar la palabra. Y hermanos, no les tengo una buena noticia, esto no va a mejorar, esto se va a empeorar. Si usted ve las noticias, si usted ve los programas, cada vez más quieren acallar la verdad. Cada vez más quieren hacernos aparecer unos estilos de vida como si fueran lo más natural del mundo, y hay del que se atreva a pararse y a decir, no es así, vienen las demandas, vienen los juicios, vienen las persecuciones. El mismo problema que Pablo tenía en ese momento es el mismo para nosotros. Y por eso Pablo creo que nos anima y nos ayuda a entender que para todo pastor hay un no negociable y es predicar la palabra en todo tiempo, a toda la gente y a todo costo, pase lo que pase. Y me encanta, ¿no? Como él dice, mire, versículo 26, yo os protesto, es como si les estuviera haciendo un juicio. En el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque yo no he rechazado predicarles, anunciarles todo el consejo de Dios. Y creo que este es un no negociable que es muy claro en esta comunidad, ¿cierto? Ay, no, es que estos pasajes son como muy delicados. Ay, no, es que estos pasajes no. La palabra del Señor nos invita a predicar todo el consejo de Dios. ¿Para poder qué? Para poder estar libre de la sangre de otras personas. De igual manera es para ustedes y para mí, hermanos, como pastores, como comunidad llamados a ser sacerdotes, como hombres y mujeres a los que Dios ha llamado. El Señor nos llama a nosotros a predicar en todo tiempo, a todo auditorio y a pesar de los costos que a veces eso tiene. En mi casa yo tengo 4 hermanos. Y mi papá fue un hombre que siempre fue pastor, no solo en la iglesia, sino también en la casa. Entonces, todos los días, él nos llamaba para leer la palabra y para orar juntos y a veces para usar ese tiempo para jalarnos las orejas. Y una hermanita mía, cuando tenía como 12 o 13 años, se puso muy rebelde. Y empezó a portarse mal. Y le decía a los hermanos de la iglesia que el día que mi papá se enterara, porque ella en el fondo ha querido mucho a mi papá, ella o se mataba o se iba de la casa. Entonces yo muy preocupada por la situación, mi papá sin saber
Un día cuando ya se salió, cerró la puerta pasito y salió y se fue como a las 11 de la noche, yo llamé a mi papá y le dije, vea papá lo que está pasando con tal persona. Fuimos y mi papá fue el que fue a buscarla y resulta que ella lo que estaba era comiendo paleta en el parque a las 11 de la noche. Pero era la acción, ¿no? Y era la rebeldía en la situación en la que ella estaba. Cuando mi papá la trajo, entonces yo le conté lo que ella le había dicho a los hermanos de la iglesia, que se mataba o se iba de la casa. Y mi papá muy amorosamente le dijo, bueno, hija, pues dígame qué quiere hacer y yo la ayudo. Si se quiere matar, venga, vamos a la farmacia y yo le compro las pastillas para que se suicide. Y si se quiere ir, venga, vamos y yo le ayudo a empacar la ropa y le compro el tiquete para que se vaya. Pero ¿sabe qué, hija? A mí nadie me puede acusar de ser un mal papá con usted. Yo le he enseñado la palabra. Yo la he instruido en el amor del Señor y yo he hecho todo lo humanamente posible para que usted ame y siga al Señor. Pero ¿sabe qué? Como usted no quiere, entonces yo voy a agarrar un fuete y le voy a dar unos correazos porque o se compone o se descompone. Y ni se suicidó y para la gloria del Señor tampoco se fue de casa. Creo que era lo que Pablo está diciendo aquí. Nadie tiene nada de qué acusarme, porque les he predicado la palabra. Si usted se condena, si usted se va para el infierno, si usted se destruye la vida, usted es el responsable porque yo le he enseñado la palabra del Señor. El tercer no negociable de un pastor lo encontramos ahí en el versículo 28 y dice, por tanto, miren por vosotros que les estoy diciendo como otra vez, no solo Jesucristo fue el pastor, no solo Él es el buen pastor como nos sabemos el Salmo 23, no solo tenemos aquí a nuestros pastores que celebramos en este día, sino miren esta palabra del Señor. Miren por ustedes, si ese mirad es un imperativo, pero no solo por ustedes, sino por todo ¿qué? El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como ¿qué? ¿Usted alguna vez se ha visto como obispo? ¿Y un obispo sabe qué es? Es un supervisor. A veces la gente en la iglesia dice, no, yo pues veo al hermanito allá metiendo en el motel o a la hermanita, pero eso no es mi problema. Y a veces vemos a la gente hacer y deshacer. Pero es que ese no es nuestro problema. ¿Saben? Pablo dice, ustedes son responsables por todo ¿qué? El rebaño, y este es un rebaño, porque el Espíritu Santo a cada uno de ustedes y de nosotros nos ha puesto como obispos ahí hay un propósito, ¿para qué? Apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de nosotros o de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, no solamente mirad, ahora tenemos una segunda orden, velad, estén despiertos, cuídense los unos a los otros, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, otra vez os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo que es dar que recibir. Creo que el tercer no negociable de un pastor es que tiene una pasión.
Cuando miramos esta sección, y pues tiempo nos faltaría para mirar tantos detalles de este texto, creo que Pablo es un hombre supremamente apasionado. Ahora, no a veces como los apasionamientos de nosotros que son como la Coca-Cola, ¿no? Me comprometo, sí, yo voy, no, yo le ayudo con las damas, sí, yo trabajo con los jóvenes y a los 8 o 15 días. No, este era un hombre que desde que comenzó hasta que terminó fue muy, muy, muy apasionado. A veces yo creo que a la iglesia nos falta precisamente esa pasión. Yo observo, ¿no? A veces yo no soy tan fanática, creo que ni lo soy, del partido de fútbol, pero yo observo cómo la gente, cuando está viendo un equipo de su preferencia, gritan, se levantan, saltan, eso se hacen hasta matar, ¿no? Observamos todas las barras y todo lo que esta gente hace porque tienen pasión por el fútbol, ¿no? ¿Cuánta falta, hermanos, a usted y a mí nos hace falta precisamente tener pasión? Y creo que Pablo tenía una pasión y su pasión era Cristo. Su vida, su dormir, su caminar, su ir a la cárcel, el estar libre o el sufrir o el ser perseguido o ser movido a otra comunidad, él todo lo leía a la luz de Cristo. Su pasión era Dios, su pasión era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él no concebía la vida sin Dios. Y por eso ahora que se va a ir dice, mire, yo lloro por ustedes, yo sufro por ustedes, porque yo sé que ustedes van a sufrir. Yo me voy a ir, pero yo los voy a dejar a todos aquí como obispos. Es decir, no es uno superior al otro, sino que todos nos ayudamos, nos apoyamos, nos pastoreamos mutuamente. Por eso a veces le imponemos a las personas que Dios ha puesto en su función pastoral unas cargas que ni siquiera tiene que llevar y que no entendemos que nosotros también somos ¿qué? Parte. Que nosotros también estamos llamados a ser pastores y a ayudar a las demás personas, que el Señor nos pone a nosotros como guardianes. Por eso dice, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño. Pero a veces acusamos al pastor y decimos, ve, tal persona no volvió. Yo no sé si el pastor la habrá visitado. Es que la pastora yo no sé si la habrá llamado. Cuando eso es ¿qué? También tarea mía. Que una persona dejó de asistir, ¿qué le habrá? Voy a llamar, voy a ir a visitar, voy a ir a mirar, pero estamos esperando que esta sola persona sea la que haga todo el trabajo. Me encanta cómo Pablo está diciendo, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que ustedes todos también sean pastores, la cual pastoreen la iglesia, la cual él ganó a precio de sangre, hermanos. Si usted y yo precisamente entendiéramos esto, que todo hombre y toda mujer que dicen o seguimos al Señor Jesucristo necesitamos ser pastores, creo que también viviríamos con esa pasión. La pasión, hermanos, de cuidarnos los unos a los otros. La pasión precisamente por Dios. Cuando una persona está apasionada no le importa atravesar montañas. Cuando una persona tiene interés en una chica, en un chico, en un trabajo, en una casa, en algo que le interese, no le importa viajar, no le importa mojarse, no le importa trabajar las horas que sean. Recordemos a Jacob, que trabajó 14 años porque estaba interesado en una chica y dice que eso le pasaron como días, como semanas. ¿Cuánta falta, hermanos, nos hace precisamente tener pasión? Y esta pasión es una pasión garantizada, es decir, usted nunca va a terminar decepcionado en el sentido humano del Señor, ¿no? El versículo dice, ahora os encomiendo, hermanos, ¿a quién nos encomienda? A Dios y a la palabra de su gracia. Nuevamente, Pablo no podía concebir la vida sin Dios y sin la palabra, pero no solamente es una palabra garantizada. El versículo más adelante dice, hermanos, yo nunca les he quitado la plata ni el oro, yo no les he hecho siembras, yo no les he predicado la teología de la prosperidad para que me den sus carros, sus casas, yo no me he aprovechado de la posición en que el Señor me ha dado para enriquecerme, más bien me he puesto a trabajar y les he enseñado que más bien hay que ayudar a los necesitados, porque más bienaventurado es dar que recibir. Esta es una pasión generosa, hermanos. Cuando usted ama al Señor, cuando usted tiene su vida enfocada en el Señor y en su palabra, pues deseamos, anhelamos profundamente que otros también lo sepan.
Hace 8 días terminó la feria del libro y yo hice una cosa que nunca había hecho en mi vida y que nunca pensé hacer. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando una persona es hincha de un partido de fútbol, como si el partido comienza a las 5, esa persona no tiene problema de estar allá a las 5, a las 5 de la mañana para comprarse la boleta y entrar de primeras. O cuando una persona tiene una pasión, por ejemplo, por un cantante. A veces vemos en las noticias como, que esa muchacha, que ese grupo tenían 24 horas allá, 2 días, 3 días, que llevaron la comida para estar comiendo, para cuando el cantante llegara a estar en la primera fila. Hacen carpas, eso es pasión, ¿sí o no? Y en el grupo pues de escuelitas al cual yo pertenezco, el mentor mío nos puso a leer una obra de un hombre que es colombiano y que está haciendo ahorita muchísimo alcance, especialmente entre los jóvenes. Se llama Mario Mendoza y nos puso a leer unos libros de él. Entonces yo me puse a leerlos y resulta que en la feria del libro el hombre venía. Entonces, y yo me puse a leer los libros, pero yo dije, ¿por qué atrae tanto la gente? ¿Por qué los jóvenes que dicen que no les gusta leer y los tiene pero atrapados leyendo esos libros? Y pues yo que nunca he hecho esas cosas, de todas maneras me fui como 2 horas antes para el auditorio allá en el Jardín Botánico a esperar que el hombre llegara. Y cuando llegué ya había severa fila. Y comenzó a llegar gente, el auditorio era como para 400 personas, se llenó y se quedaron como 300 en la calle y fue tan impresionante. Yo quería tener esa experiencia y es cuando el hombre llegó, la gente como gritaba, una muchacha decía, ay no, eso me va a dar como algo, porque por fin lo había podido ver. Y ¿saben qué era lo interesante, hermanos? Que la gente que estaba ahí, todo el mundo llevaba el librito para que el hombre se los firmara. Hasta yo hice la fila. Eso me dolió la cabeza ya al palo de sol, esperando como 3 horas que el hombre me firmara y casi no me firma porque no me habían dado ficho. Y yo dije, increíble lo que es una pasión. ¿Cuándo será, Señor, que nuestra iglesia tiene pasión por la palabra? Ahora nos da hasta vergüenza llevarla y con el pretexto del celular pues nos acomodamos más. Uno no sabe, y perdón para los que usan la Biblia en el celular, pero a veces uno no sabe si están leyendo la Biblia o están chateando con el vecino. Pasión, hermanos. Ese es un no negociable de un pastor. Y recuerden que a partir de hoy, ¿quién es el pastor de esta iglesia? Yo. Todos somos pastores. Y si todos, hermanos, entendiéramos estos 3 negociables, la carga de esta pareja se haría mucho más fácil. Y sería el mejor regalo que ustedes y yo podemos darle precisamente a un pastor. Porque así como Pablo, de pronto no a los extremos que a él le tocó vivir, pero un pastor vive una vida supremamente estresada por todo lo que las cargas que le ponemos encima. 3 no negociables. ¿Cuál es el primero? Pureza. ¿Cuál es el segundo? Palabra. ¿Cuál es el tercero? Pasión. 3 palabritas. Todas comienzan ¿con qué? Con la P, para que no se nos olvide. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Y cuál es la tercera? 3 no negociables, que yo sé que mis pastores aquí presentes los cumplen, pero que hoy el Señor nos lanza el desafío para que también sean 3 no negociables de toda esta iglesia, que a partir de hoy todos son pastores, llamados a cuidarnos los unos a los otros, llamados, hermanos, precisamente a vivir una vida piadosa para que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Piadosa en la casa, piadosa en el trabajo, piadosa en la empresa, piadosa en la calle, piadosa en la piscina, porque vamos con el carácter que el Señor nos ha dado, porque todos somos pastores, obispos. Hoy nos ascendieron a obispos. Tremendo, ¿cierto? Me encantan estas imágenes de Pablo aquí. El segundo no negociable que el Señor nos entrega en esta mañana es su palabra. Yo anhelo el día, hermanos, en que usted y yo precisamente volvamos a ser el pueblo del libro. Volvamos a ser el pueblo de la palabra. Volvamos a decir, este es un no negociable en mi vida, para leerla, para estudiarla, para obedecerla,
para aplicarla en nuestra vida. Y el tercer no negociable, que Dios y su palabra sean la principal pasión. Que si usted va a fútbol y tiene pasión, o si usted va y hace fila, así como yo la hice de día para que un hombre le dé una firma. Pero hermanos, eso es nada en comparación cuando mi pasión es Dios. Y cuando la pasión de nosotros es su bendita palabra. Y quiere el Señor en esta mañana precisamente desafiarnos a vivir con esos tres no negociables para que todos ahora seamos pastores dignos de imitar, como lo fueron Pablo, nuestro Señor Jesucristo, esta pareja, y que ahora todos también lo seamos. Oremos en esta mañana. Señor, hoy te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, porque sin derechos, sin títulos, sin dinero, tú, Señor, nos llamaste a darnos esta tarea tan importante de ser pastores. Y que seamos pastores dignos de imitar, como yo sé que han sido nuestros pastores aquí en esta comunidad, Señor. Que la gente vea en nosotros, hombres y mujeres, que cuidamos a otros, que los pastoreamos, que les enseñamos la palabra, que vivimos una vida piadosa, que la gente reconozca en nosotros, hombres y mujeres apasionados por ti, Señor, por tu presencia, por tu palabra, que te anhelemos profundamente, Señor, y que como Pablo no encuentren sentido en nada más que en ti, Señor. Oramos en esta mañana para que esta preciosa iglesia hoy salga, Señor, no como creyentes, no como sencillas ovejas, no sencillamente como hombres y mujeres que vinieron aquí como asistentes, sino que hoy salgamos como pastores dignos de imitar. Pastores, Señor, que viven vidas piadosas, que predican la palabra a tiempo, fuera de tiempo y en toda circunstancia, y que también, Señor, podamos ser hombres y mujeres apasionados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Levantamos nuestra alabanza